mantenimiento, enfocado a esas piezas que de una u otra manera requieren minimizar un sobrecosto y evitar a toda costa, pues obviamente, el tema de adquirir una pieza costosa de fábrica. Entonces, la mejor opción en nuestra marca Élite está a la vanguardia, con tecnología, con calidad, con respaldo, pero ante todo, la calidad va a estar enfocada por parte y parte, tanto de la tecnología como el talento humano. Entonces, quise colocarles a ustedes unas palabras claves, importantes, interesantes, para que tengamos en cuenta al momento de realizar esta reparación o esta fabricación de pieza como tal. La idea es que durante el ejercicio de esta capacitación, a pesar de que ustedes ya son especialistas, son fuertes en el campo que tenemos hoy por hoy, que lo que es la aplicación del electrodo revestido, es muy importante poder de pronto acatar algunas recomendaciones que les pueden servir a manera personal y profesional en el campo de la metalmecánica. Es muy importante que a pesar de que tenemos estas opciones en nuestras máquinas de segmento profesional, hay que tener en cuenta otros tips que son muy importantes al momento de realizar estas soldaduras. Las soldaduras son una profesión como cualquier otra carrera, algo otro oficio, que requiere el respeto, que requiere esa característica puntual de darle el detalle a la profesión como tal. Pero a mi profesión yo le doy ese respeto cuando manejo conceptos técnicos, cuando manejo el tema de seguridad, cuando manejo el entrenamiento, cuando manejo variables o conceptos que de otra manera deben tener en cuenta, y obviamente la tecnología que nos entregan nuestros productos. La idea obviamente es que ustedes puedan manejar e identificar esas variables pensando y enfocándonos en lo que queremos el día de hoy en esta capacitación, la calidad. Y nos vamos a meter el chip en este cuento de que la calidad es un papel o juega un papel fundamental e importante al momento de entregar mi trabajo, al momento de entregar mi producto, y que a manera personal quede satisfecho tanto la persona que lo aplica como la persona que está recibiendo ese trabajo. Entonces, bienvenidos una vez más y pues yo creo que es el momento de entrar en materia. Estas son las palabras claves que yo les quise definir, direccionar, como para que abarquemos en mayor demanda esos conceptos y que ustedes puedan entender un poco más. Cuando yo hablo de definición, es muy importante que ustedes sepan por lo menos o inicialmente lo que quiere decir la palabra soldadura. Digamos que nosotros como inspectores, como asesores, como técnicos en soldadura, debemos transmitirles a ustedes conceptos que ya vienen establecidos. Lo que yo mencione durante la capacitación es una información que yo quiero transmitirles a ustedes porque ya hay un estándar, ya hay un documento legal, hay normas, hay códigos que lo que hacen es generalizar esos conceptos para que ustedes cuando estén trabajando en el campo de la soldadura se puedan identificar con estos conceptos, ¿listo? Entonces, dentro de la soldadura aparece la definición, obviamente, la definición de soldadura en conceptos un poco menos técnicos, dice que es la característica que tienen los metales metálicos, aquí estamos hablando de 100% metales metálicos, para formar una pieza o para hacer una reparación. ¿Cómo sucede o cuál es el proceso de la soldadura? ¿Cómo funciona la soldadura? Pues es la capacidad que nosotros tenemos al momento de generar una temperatura muy elevada en el arco eléctrico. Esa temperatura elevada está oscilando entre los 3000 a los 6000 grados Celsius, donde intervienen materiales de aporte en combinación con el material base. Ese material de aporte puede ser electrodo revestido, puede ser aporte TIC, puede ser alambre sólido o puede ser alambre tubular. Entonces, fíjense que la definición de soldadura es muy importante para yo poder identificar cuáles son los procesos que nosotros manejamos. Hoy por hoy, en nuestra presentación de la marca Élite, todos los procesos están direccionados y están enfocados a lo que son los arcos eléctricos o el arco eléctrico realmente. ¿Por qué hablo del arco eléctrico? En el campo de la soldadura nosotros podemos hablar de muchas soldaduras, podemos hablar de soldaduras químicas, podemos hablar de soldaduras mecánicas, podemos hablar de soldaduras de transferencia de haz de electrones y muchos otros conceptos, pero nuestro enfoque en el campo de la soldadura va a ser la característica de transferencia de corriente eléctrica. Cuando yo hablo de soldaduras eléctricas o de corrientes eléctricas, a nivel mundial yo puedo encontrar muchos procesos. Yo les puedo decir ahorita así a grosso modo que podemos encontrar más de 300 procesos de soldadura eléctrica y que aquí en Latinoamérica, o principalmente aquí en Colombia, manejamos 4 de esos 200, 300 procesos de soldadura. Nuestro enfoque siempre va a ser la aplicación o la transferencia de una corriente eléctrica controlada
por cada uno de los aparatos que tenemos acá, que son nuestras fuentes de poder. ¿Listo? Además de conocer los conceptos, es muy importante también identificar esos procesos de soldadura. En los 4 procesos de soldadura que manejamos aquí en Latinoamérica, en Colombia, vuelvo y lo repito, tenemos 2 procesos que son 100% manual, que requieren la habilidad del soldador, el talento, la pericia, y tenemos los otros procesos que son los procesos semiautomáticos. Algunos procesos tienen sus ventajas y otros procesos tienen sus limitaciones. Entonces vamos a estar de lado y lado evaluando e identificando cuál es el proceso más acorde a nuestra necesidad. Para yo poder identificar los procesos, obviamente necesito identificar esas siglas, conocer que cada vez que a mí me digan, oiga, este proceso es esta sigla, yo sepa cuál es y cuál es el principio de ese proceso. Entonces, en primera instancia voy a escribir los 2 procesos manuales que tienen muy buena demanda en el sector o en el territorio nacional. En este caso, pues tenemos lo que es el proceso MMA. Esto básicamente significa Metal Manual Art, aplicaciones de metales, de soldaduras o de metales metálicos por arco eléctrico. Esto normalmente lo conocemos con conceptos coloquiales: la soldadura eléctrica, la soldadura de varilla, la soldadura de barra, la soldadura de revestimiento, pero el concepto o el proceso unificado a nivel mundial se va a llamar MMA, ¿listo? Es un proceso, obviamente, que tiene una aplicación del 80. Te silenciaste por un momento. Vamos a dar unos minuticos para mientras arreglamos y ya. Les voy a pedir a las personas que activan su micrófono que lo mantengan apagado mientras Gilbert nos da las instrucciones, por favor. En el mercado y se caracteriza porque es un proceso que no genera escoria, que no genera proyecciones, que genera un cordón muy uniforme con el fin de no generar contaminación o cambiar la microestructura del metal. Las palabras o los conceptos coloquiales que encontramos en este proceso son las soldaduras de aporte, la soldadura de acero, la soldadura del argón, la soldadura de TIC. Es un proceso que es 100% manual, que requiere la habilidad total del soldador, la pericia, el conocimiento, porque este proceso va a estar enfocado, y eso sí quiero hacer la aclaración, va a estar enfocado a la aplicación, a la fabricación o a la reparación de piezas que manipulan los productos, que manipulan productos alimenticios. Algunos ejemplos: tanques almacenadores de líquidos, el caso de los lácteos, el caso de las gaseosas, bebidas, el caso del sector de los ingenios azucareros. Bueno, digamos que se me sale ahorita la idea de cuántas cosas podemos fabricar para manipular los productos alimenticios. Y obviamente hay un proceso que ya está estandarizado y que por norma se debe aplicar, como es el proceso GTW. No podemos estar ajenos a este proceso porque es un proceso que día tras día va cogiendo más fuerza, que por su calidad, su presentación, obviamente, no lo podemos dejar a un lado y debe estar dentro de esos procesos que yo les he mencionado. Venimos con los procesos semiautomáticos. Entonces, dentro de los procesos semiautomáticos vamos a encontrar el que tenemos también en un muy buen alto porcentaje o demanda de operación en esa calidad y en el segmento profesional, como lo es el proceso GMW. Este proceso tiene 2 derivaciones: lo que es la aplicación o la definición de MIG y lo que es la aplicación o la definición MAC. Fíjense que cuando aparece la letra G, esto es un dato bien interesante para que ustedes puedan entender un poco más los conceptos de los procesos. Cuando encontramos la letra G, automáticamente y por norma está establecido que requiere un gas de protección. En este caso, podemos hablar de que existen gases inertes y gases activos. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los gases inertes? Pues, los gases inertes en mayor demanda es el argón y el helio. Y en el caso de los gases activos, el CO2, que es el dióxido de carbono, y el oxígeno. Entonces aquí vamos a encontrar un abanico de opciones, de oportunidades, porque existen hoy por hoy las mezclas, las trimezclas, donde la combinación de esos gases genera unas ventajas y unas limitantes. No nos vamos a enfocar mucho en esto porque esto abarca mucho el tema y digamos que tenemos que seguir avanzando con las siguientes palabras claves
al momento de hacer esta aplicación de calidad para mejorar los procesos de soldadura. Tenemos el cuarto proceso de soldadura, que es, bueno, este es un proceso semiautomático en combinación con este. Digamos que el alambre que funciona acá es un alambre sólido, normalmente lo llamamos así, sólido, macizo, ya más adelante vamos a mirar la nomenclatura, pero no podemos dejar a un lado este proceso. Este es un proceso cuyo aporte, que viene en una presentación de un embobinado, viene en un carrete, que de acuerdo a la presentación de cada producto, pues viene en presentación de 1 kilo, 5 kilos, 15 kilos, etcétera. Este es un alambre hueco, que ya más adelante les voy a explicar. En proceso Pluscore, obviamente se caracteriza porque genera unas características independientes a esta, pero muy similar al electrodo revestido. Genera escoria, la salpicadura es un poco fina, el coronal remover de esa escoria es un poco brillante. Entonces genera también sus ventajas y sus limitantes. Entonces fíjense que nosotros no podemos estar ajenos a que no conocemos estos procesos. La invitación obviamente es que nosotros en 1 hora o en los 40 minutos que tenemos de capacitación ya vamos a aprender de estos 4 procesos. No, eso sí requiere pues obviamente indagar, tener herramientas, los tutoriales, libros, guías, van a ayudar a que cada uno de esos conceptos a nivel personal, si yo quiero saber un poco más, pues busco esas ayudas y ya poder identificar que cuando me dicen uno de estos procesos, ya sé cuál es, por lo menos los conceptos básicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, obviamente viene el tema para mejorar lo que es la palabra clave acá en la noche de hoy, la calidad. Siempre vamos a estar hablando de calidad. La calidad la fomento con lo que es la definición, saber cuál es mi proceso, cómo funciona, con esos conceptos básicos. ¿Listo? Otro término que debemos manejar y que debemos tener claro al momento de mejorar esa calidad de piezas a soldar, obviamente es el talento humano. Y en el talento humano hablamos de lo que es seguridad industrial. La seguridad industrial, como su nombre lo indica, es una serie de elementos obligatorios, muchachos. Aquí yo no estoy hablando de que si me lo quiero poner, no me lo quiero poner. Es el grado de concientización que yo tengo al momento de realizar aplicaciones de soldadura donde intervienen muchos factores. Factores como cuáles: emisión de rayos infrarrojos, emisión de rayos invisibles ultravioleta, concentración elevada de temperatura. Fíjense que cuando yo les hablaba del arco eléctrico, el arco eléctrico, por dato de interés, es un arco que puede generar una concentración de calor que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius. Imaginen que nosotros, el cuerpo, la piel, ya empieza a recibir cambios cuando recibe una temperatura como mínimo a los 35 a 40 grados. Entonces ustedes se podrán imaginar cuando estamos expuestos a esa temperatura tan elevada, es supremamente riesgosa para la piel como tal, ¿no? Entonces, para protegernos, para evitar esas proyecciones, esa concentración de calor, los elementos básicos de seguridad industrial están enfocados en tener un overall de material 100% algodón. Hoy por hoy, pues aquí en el territorio nacional, la mejor opción es el jean, que es algún porcentaje a base de algodón, evitando pues las proyecciones de salpicadura, de partículas, posibles generadoras de temperaturas y quemaduras, perdónenme. Es importante tener su overol, su chaqueta como tal, botas industriales. Las botas industriales preferiblemente que sean dieléctricas para evitar descargas, con su refuerzo en la puntera, botas que cumplan códigos, perdón, que cumplan normas de fabricación. Lo otro que es importante, obviamente, para proteger la piel, para proteger el jean, para que me dé más resistencia, tener petos, mangas, ya sea a base de carnaza, a base de baqueta, con el fin de que esas proyecciones no caigan sobre la piel. El capuchón o la capucha, que para proteger el cuero cabelludo y obviamente la parte facial ayuda. El respirador de humos, como yo me indica, es un elemento necesario, indispensable, al igual que los otros, para evitar que esa cantidad de humos que son tóxicos. Acuerden que estamos hablando que en los procesos de soldadura, los materiales de aporte, básicamente es la combinación de 10 a 15 elementos químicos. Elementos químicos como el azufre, el silicio, el manganeso, el cadmio, el fósforo y muchos otros elementos que existen en la tabla periódica, en combinación, siendo homogéneos, generan un nivel muy alto de toxicidad, que obviamente para el ser humano son
muy riesgosos, concentración de partículas como el plomo en la sangre, son una de las causales muy altas al momento de no utilizar mi respirador de humos. Entonces también juega un papel fundamental ese respirador. Debemos tener obviamente nuestros tapaoídos, los tapaoídos que de otra manera generan ese grado de confianza para que los decibeles que generan, los decibeles muy altos que genera la soldadura se minimicen con este elemento de seguridad obligatorio, industrial o personal. Y tenemos obviamente una de las herramientas que es útil y necesaria para evitar la emisión de esos rayos que son tóxicos para la agudeza visual, que es nuestra careta fotosensible o Ay, inteligente. no pongas ¿Por qué hablamos de esa careta? Porque la careta hoy por hoy, la norma exige que debamos tener ese elemento de seguridad porque hemos podido evidenciar los estudios realmente, han podido entregar unos estándares muy altos de riesgos cuando tenemos esa careta convencional, una careta convencional que puede estar pesando en un promedio de unos 800 a 1000 gramos, o sea, prácticamente 1 kilo, que el soldador simplemente al momento de realizar soldaduras tiene que levantar, bajar, levantar, bajar. Entonces, el riesgo ergonómico aquí en nuestra columna vertebral es muy alto. Hemos tenido, o sea, han podido evidenciar muchos accidentes, porque obviamente ya cuando el cuerpo, ya el sistema óseo no responde a este requerimiento, pues vienen los accidentes, vienen las incapacidades, bueno, y un tema un poco más complejo. Entonces, la careta fotosensible lo que hace es minimizar ese riesgo. Caretas que pueden estar pesando entre los 400 y 500 gramos ayudan de que yo no tenga que estar levantando y bajando, porque el fotosensible, como eso me lo indica, es la capacidad tecnológica que tiene esa careta de poder ver, o me permite realmente ver lo que estoy haciendo sin iniciar arco, pero cuando inicia arco ya activa sus fotoceldas y oscurecen para evitar esas proyecciones. Entonces, todos estos elementos de seguridad son muy importantes, muchachos, especialistas, los que están incursionando en el campo de la metalmecánica. Yo sé que el nivel aquí en Colombia de ser soldador empírico está, digamos que tenemos un mayor número, tenemos una demanda muy alta, pero el soldador empírico no es lo que me haya enseñado mi amigo, mi familiar, sin conocer los conceptos técnicos básicos. Fíjense que yo les estoy hablando de seguridad, de la seguridad de cada uno de ustedes, especialistas. Debemos ser muy conscientes que Dios nos dio pues la ventaja de poder desempeñar esta profesión, pero esta profesión hay que manejarla con responsabilidad, con compromiso, y obviamente la seguridad juega un papel fundamental al momento de aplicar nuestra soldadura. Entonces tenemos definición, tenemos seguridad. Venimos en la parte de entrenamiento. Fíjense que cuando yo hablo de calidad en los procesos de soldadura, o para mejorar esa calidad, debo tener un entrenamiento. O sea, no es que yo de la noche a la mañana aprenda a soldar, no. Nosotros debemos tener un balaje, debemos tener una guía, debemos tener una escuela. Hoy por hoy tenemos muchas escuelas de entrenamiento, tenemos entidades muy reconocidas como aquí en Colombia, obviamente ustedes saben que el SENA es una de las entidades que nos apoya mucho en el campo de aprender muchas cosas en el mercado, y son instituciones que tienen mayor demanda para que uno adquiera ese conocimiento. Eso está dentro del entrenamiento. Hay escuelas privadas que también dan esa solución. Digamos que el concepto obviamente es que cuando yo vaya a hacer una reparación, mejorando esa calidad, por lo menos sepa cuáles son las posiciones de soldadura. Para los que no conocen las posiciones de soldadura, básicamente son 5. Esas 5 posiciones de soldadura son la posición plana, la posición horizontal. Dentro de la posición horizontal vienen las aplicaciones verticales o las posiciones verticales. Dentro de las posiciones verticales viene lo que es una progresión ascendente y lo que es una progresión descendente. Y viene también una aplicación que es algo compleja, que se llama la posición sobre cabeza. Entonces aquí cuando hablamos de entrenamiento, cada uno de ustedes, mis amigos especialistas, deben tener la pericia y la habilidad de desempeñar estas 5 posiciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se tengan que enfrentar a una reparación, a mejorar la calidad en cualquiera de los procesos de soldadura, ustedes se pueden estar enfrentando a este tipo de aplicación. Aquí voy a hacer un mamarracho, una figura, como para que ustedes me entiendan. Esto es una pieza tubular que requiere una reparación o una fabricación. Entonces el soldador o el amigo especialista debe tener la habilidad para hacer una posición plana. En este caso, esa persona, ese especialista, debe tener la habilidad de poder hacer una aplicación de progresión descendente o a su vez una progresión ascendente, y posiblemente
una posición sobre cabeza. Entonces, imagínense cuando las piezas son fijas, son estáticas y no se pueden girar, no se pueden modificar. Ustedes tienen que tener la habilidad de poder desempeñar estas funciones. Estas aplicaciones realmente están concentradas en lo que es un entrenamiento previo a la aplicación de estos procesos de soldadura. Además de hacer una aplicación muy básica, muy elemental como es la tubería, ustedes también deben entender cuáles son las categorías de soldadura. Normalmente existen 5 clases o categorías de soldadura, pero las que más se utilizan son las soldaduras de filete o las soldaduras a tope. Entonces, dentro de estas 2 categorías, existen las 5 posiciones: la posición plana, la posición horizontal, la posición vertical. Dentro de la posición vertical existe la progresión ascendente, la progresión descendente y la posición sobre cabeza. Cuando yo hablo de posición sobre cabeza, siempre mis aplicaciones de soldadura van a estar por encima de mi cabeza. No tiene que ser necesariamente de pie. Yo puedo estar agachado, acostado, porque hay veces que son piezas tan pesadas, tan complejas, que no se pueden manipular sino solamente en el sitio. Entonces, eso está enfocado dentro de lo que es el entrenamiento. Nosotros requerimos de que tengan un entrenamiento muy alto, ser conscientes de que al momento de enfrentarme a esa pieza para soldar, para reparar, quiero garantizar esa calidad con habilidad, con pericia, con conocimiento. Y para eso tenemos que tener un buen entrenamiento. Además de las posiciones de soldadura, debemos identificar 2 líneas que son importantes para conocer en los electrodos de soldadura, o en los alambres, o en los aportes. Existen las soldaduras de producción y las soldaduras de mantenimiento. Estas son las 2 líneas que ustedes van a encontrar en el mercado de nuestra línea profesional, pensando en mejorar la calidad de los procesos de soldadura. Entonces, las soldaduras de producción están identificadas por nomenclaturas. En este caso, y el día de hoy, obviamente, vamos a hablar un poco más de lo que es el proceso MMA, proceso electrodo manual revestido. Entonces, dentro de las soldaduras de producción, ustedes van a encontrar electrodos como un 6013, la mayoría de nuestros especialistas lo conocen. Ese es el electrodo que se utiliza para la carpintería metálica, para los talleres de ornamentación, que si yo quiero hacer un puntico de soldadura para arreglar una bisagra, una puerta, una ventana, para hacer un cerramiento, una cubierta, pues de bajo desempeño, el mejor electrodo es el 6013, fácil operación, que el soldador puede tener la habilidad de arrancar sin ningún problema, que es el electrodo que se utiliza para mejorar el entrenamiento en las posiciones de soldadura. Digamos que este es el electrodo básico de la línea de producción. Tenemos otro electrodo también que es muy conocido, como lo es el 7018. El 7018 es un electrodo hidroscópico. Para las personas que no conocen esa palabra, es un electrodo que requiere controlar un porcentaje de humedad que viene desde la fábrica, donde se produce este tipo de electrodos. Se requiere obviamente que para tener una buena manipulación se saquen o se cojan electrodos con los guantes totalmente secos, que si ya después, esto es un dato de interés para que lo entiendan, el 7018, después de que yo destape esa bolsa, el porcentaje de humedad que viene de fábrica se va a perder después de 3 horas. A partir de las 3 horas hay que reacondicionar, por eso es que hoy por hoy existen los hornos portátil para someterlos a una temperatura más o menos de 100, 150 grados, que es lo que nos entrega un horno de estos durante aproximadamente 12 a 24 horas. Entonces, es un electrodo que tiene un poco más de complejidad al momento de manipularlo. Muchos de ustedes, mis amigos especialistas, de pronto no le ponen como ese grado de conocimiento, o muy posiblemente no lo conocen, porque todo el mundo habla de 7018, el 7018 solamente habla en el momento de operación, pero no tenemos en cuenta la manipulación, que esto viene en su bolsa plástica, en su bolsa sellada herméticamente, su caja de cartón para evitar que adquiera humedad. Entonces hay muchas cosas que hay que tener cuidado al momento de almacenar o al momento de manipular. Tenemos otro electrodo de la línea de producción, como es un 6010 o un 6011. Son electrodos que también, en combinación como el 7018, tienen su grado de complejidad. Necesitan un voltaje en vacío que sea muy estable para mantener la corriente, evitar que estos electrodos se apaguen. Ya ahorita les voy a explicar por qué es importante saber
el voltaje en vacío en cada uno de nuestros productos. Es un producto que se utiliza mucho para hacer pases de raíz, pases de penetración o fondeos. ¿Por qué? Porque es un electrodo que es agresivo a la corriente, tiene unos componentes químicos como son la celulosa. La celulosa es un material natural que se extrae de la corteza de los árboles, por ende, pues ustedes deben entender que es un material inflamable que en combinación con otros elementos químicos y con la transferencia de la corriente hace que sea muy agresivo y que pueda atacar materiales pensando en realizar una aplicación de fondeo, un pase de raíz. Entonces aquí tenemos las líneas de soldadura de producción que lo debemos conocer dentro del entrenamiento y también las soldaduras de mantenimiento. Estas soldaduras de mantenimiento, que lo que es fuerte en nuestra marca Élite en el trabajo profesional, existen las soldaduras de acero inoxidable, existen las soldaduras de electrodo en aluminio, existen las soldaduras de recubrimientos duros, existen las soldaduras de fundición, y existen las soldaduras de bajo, media y alta aleación. Quiere decir que hay un material químico que predomina. Entonces, fíjense que tenemos un abanico muy grande, tanto en la línea de producción como en la línea de mantenimiento. Nuestras máquinas, cada una de estas máquinas que les estamos presentando a nuestros amigos especialistas y que obviamente ustedes las van a encontrar en ese distribuidor que es Soymat Home Center, son máquinas que están en la obligación y por tecnología de responder a cada una de este tipo de soldaduras. Dependiendo la capacidad, dependiendo el amperaje, ustedes mismos también van a saber identificar cuál es su necesidad, uso, requerimiento. Entonces, digamos que hablemos un poco de la capacidad de cada una de las máquinas. Ya sé que tengo una línea de producción, tengo una línea de mantenimiento, entonces ustedes dirán, oiga, sí, bueno, todo muy chévere, muy bonito, pero ¿qué tipo de máquina es acorde a mi necesidad? Entonces, es muy sencillo identificar cuál es su diámetro de electrodo a trabajar, que ha trabajado constante y que siempre va a mantener en su taller. Entonces, aquí en Colombia existen 5 clases de diámetros. Existe el 332, existe el 1/8, el 5/32, el 3/16 y el de 1/4. Entonces, de pronto algunos conocen este concepto, otros no. Digamos que aquí sí me gustaría como interactuar con nuestros especialistas. No sé qué tan viable sea que algunos nos ayuden dando respuestas a este ejercicio que es muy básico. ¿Podemos tener audio con los participantes? Claro que sí, lo podemos. ¿Por qué quiero hacerles esto? Porque este es un ejercicio muy básico y quiero que ustedes también traten de hacer el ejercicio en sus casas, donde estén conectados y verán que es muy sencillo. Tenemos las 5 unidades de medidas enfocadas o en un valor exacto que son fracciones de pulgada. El slash que tengo acá o la línea hace referencia a que hay una división. Entonces el ejercicio es muy básico. Cada uno con su slash, con su calculadora. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a coger el número 3 en la calculadora y le vamos a dar dividir por 32. Y alguno nos tiene que dar alguna respuesta. Miremos a ver si nuestros especialistas nos ayudan ahí con alguna información. Recuerden, también pueden enviar su respuesta. Me dicen aquí que vamos a tratar de indagar por medio del chat, no hay necesidad del audio, simplemente con la respuesta ahí vamos a tener claro el ejercicio. Vuelvo y repito, es simplemente coger el 3 y dividirlo en 32 y vamos a tener un resultado ahí. Por el chat, ayúdenos especialistas para que ustedes adquieran ese conocimiento y vayamos aprendiendo un poco más. Demos unos minuticos para ver cuál es el primero que va a participar, nuestros amigos especialistas. Aquí vinimos a aprender y adquirir más conocimiento. Entonces, me dan el resultado y yo les voy haciendo la aclaración. ¿Listo? Vamos a ver quién nos va a responder. Tenemos 332, 1/8, 5/32, 3/16. Mientras yo voy haciendo aquí una corrección, vamos a mirar quién nos responde ahí rápidamente. 539. 332 dividido en 3 dividido 32 da 0.093. Bueno, creo que ya tenemos alguna respuesta. Alguno de nuestros especialistas ya quiso aportar ese resultado. Da 0.093. ¿Qué quiere decir esa cantidad? Esa es la pregunta, ¿sí?
¿De qué quiere decir esa Sí. cantidad? Listo. Creo que ya hay una respuesta. Vamos a colocarla aquí. 0.095. Vamos a confirmar efectivamente que sí es el resultado. Entonces, haciendo la aclaración a ese resultado, Se apagó el audio. vamos a ver qué nos quiere decir nuestro amigo especialista. 1 dividido 8 da 0.125. Ya tenemos, bueno, creo que tenemos dos respuestas de nuestro amigo especialista. Muchas gracias. Entonces, voy a 532 complementar es la información de estos resultados, muchachos. Entonces, 0.157. yo les decía que la norma, la Sociedad Americana de Soldadura, dice que esta definición de diámetro del electrodo hace referencia a un resultado que es importante. Después del punto, por cada décima, centésima y milésima que tenga resultado, yo debo ajustar 1 amperio. ¿Para qué? Para realizar una aplicación de soldadura. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Que el electrodo de 332, el máximo amperaje que yo necesitaría serían, valga la redundancia, 95 amperios. ¿Listo? Esto es lo que va a necesitar para este electrodo. Hagamos el ejercicio con un octavo. Nuestros amigos especialistas, denme el resultado así rápidamente. Ayúdenme con los otros. 5 dividido 32, 3 dividido 16, 1 dividido 4, para que vayamos entendiendo un poco más cómo funciona la dinámica de esto. Esto viene establecido, vuelvo y lo repito, por norma. Vamos a ver qué nos dicen el de un octavo. Creo que ya tenemos resultados. 1 octavo, 0.125. 532, Mientras ustedes hacen los ejercicios, 0.157. voy a tratar de ir dando respuesta a esto. 532, vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente. Con la calculadora ahí, por favor, me ayudan. Vamos a hacer el ejercicio. 532, ¿cuánto nos da? 0.156. Creo que tenemos nuestros especialistas. Es 0.125, entonces lo máximo que vamos a necesitar 125 amperios para este diámetro del electrodo. 532, ¿cuánto nos da? Creo que es 0.156, si no estoy mal. Sí, señor, 0.156. 0.156 máximo. Vamos a hacer el ejercicio también con 316. 3, vamos a dividir en 16. ¿Cuánto nos da? Si no estoy mal, creo que son 187. 187, sí. Y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, aquí entonces ya sabemos que son 187 amperios. Y el de un cuarto les da 0.25, si no estoy mal. 0.25. Entonces tenemos décima, centésima, nos faltaría la milésima. Entonces, fíjense, le agregamos el 0 y ya tenemos el resultado. Entonces, fíjense que a medida que yo tengo el diámetro del electrodo, pues automáticamente me entrega el amperaje que yo necesitaría. ¿Por qué les hablo de esto? Porque de acuerdo a las necesidades de mis amigos especialistas, ustedes pueden identificar cuál es la capacidad de máquina que necesitan para poder suplir esta necesidad. Fíjense que esto lo estamos sacando de esta palabra importante que es el entrenamiento. Entonces, esto hay que ponerlo en práctica, sea cual sea el electrodo, ya sea una soldadura 6013, un 7018, un 6010, un 6011, los mismos electrodos en reparación y mantenimiento. Aquí en Colombia manejamos estos dos diámetros, el de 1 octavo y el de 532. Bueno, realmente manejamos estos tres. Entonces, en soldadores de mantenimiento ustedes van a tener estos diámetros, ya saben de dónde extraemos ese amperaje. Aquí ya no cabe decir, oiga, es que no sé qué amperaje puedo trabajar. Este resultado que está acá es el máximo amperaje, que si yo me paso estos amperajes, ¿qué va a pasar? Esa composición química que tienen estos electrodos van a perder sus propiedades y la resistencia, las características químicas, las características físicas y obviamente las mecánicas van a modificarse. Entonces, esta es su capacidad máxima de amperaje. Hacia abajo, pues lo que viene es la prueba y error. ¿Y en qué consiste eso? Pues simplemente ustedes, mis amigos especialistas, al momento de realizar su soldadura, pues deben tener las técnicas de aplicación, que es otra parte del entrenamiento. Las técnicas de aplicación están diseñadas para garantizar una calidad de soldadura uniforme. Entonces, dentro de las técnicas de aplicación encontramos técnicas como son el latigazo. Este latigazo normalmente lo llaman espina de pescado, el zigzag, hacer circunferencias.
Digamos que aquí tenemos muchas técnicas que cada uno puede identificar a medida que hace los ejercicios operativos. Y esto realmente está enfocado en lo que tenemos que tener claro acá, que es el entrenamiento. Entonces, fíjense que hemos visto definición, seguridad y entrenamiento. Venimos con las otras dos palabras claves que son importantes para hacer esto que nos interesa. Mejorar la calidad en los procesos de soldadura. ¿Listo? Entonces, dentro de ese conocimiento, dentro de ese entrenamiento, dentro de esa definición, debemos identificar lo que es una corriente. Nuestras máquinas, por el avance tecnológico que tenemos acá en el mercado, la línea élite solo está enfocada a seguir a la vanguardia, a seguir compitiendo en la tecnología y les está entregando a ustedes máquinas 100% inversoras. ¿Qué quiere decir eso? Máquinas que internamente están diseñadas, están fabricadas de componentes eléctricos. Aquí ya no cabe ese transformador robusto, grande, mucho menos el transformador rectificador, sino que por el contrario, aquí solo tenemos tarjetas electrónicas que hacen que nuestras máquinas sean compactas, sean livianas, tengan muy buena tecnología, muy buena ayuda, para que al momento de realizar esa calidad en los procesos de soldadura, pues tengan ese resultado satisfactorio. Ustedes me dirán, bueno, pero sí, inversores y tarjetas electrónicas, ¿de cuántas tarjetas están compuestas? Porque hemos identificado que nuestros amigos especialistas les gusta indagar mucho acerca de la tecnología. Pues bien, en nuestra marca, la línea profesional élite, nuestras máquinas tienen más de 10 o por encima de 10 integrados o 10 tarjetas electrónicas que lo que hacen es identificar esa anomalía, ese error, ese efecto y que pueden atacar directamente dónde está la falla. Cuando tenemos máquinas inversoras que cuentan con uno o máximo 2 integrados, pues se vuelve el tema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay que empezar a indagar desde el error, desde el mismo cable de alimentación, pasar por cada resistencia, por cada diodo, por cada transitor, por cada condensador y muchos otros conceptos que tienen la electrónica para identificar el daño. Entonces, nuestra línea élite garantiza que por encima de 10 integrados vamos a encontrar con facilidad ese error, esa anomalía, esa falla que puede estar presentando el producto. Por ser máquinas inversoras, tienen la capacidad de transformar la corriente alterna, acuérdense que es la corriente que nos llega a nuestra toma, a la toma residencial, a la toma industrial, que se identifica porque no tiene polaridad, o sea, aquí no existe ni el más ni el menos. La corriente alterna trabaja en un eje sinusoidal, hacia arriba, hacia abajo, en un ciclo de trabajo, y ellos pueden viajar de derecha a izquierda o izquierda a derecha, viceversa, sin ningún problema. Pero resulta que esa corriente alterna en las operaciones de soldadura puede ser ineficiente. ¿Por qué? Porque como hay una fluctuación de corriente derivada, posiblemente al momento de operar los electrodos pueden ser muy agresivos, generan mucha salpicadura, puede desprender el material, a veces la soldadura no funciona y otras variables. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos en tecnología normalmente se conoce como corriente directa o corriente rectificada. ¿Y cómo se identifica? Con la letra D y con la letra C. La corriente directa automáticamente se identifica en nuestros productos porque cada uno ahorita cuando acerquemos la cámara nos vamos a dar cuenta que viene un más y viene un menos. Entonces, de acuerdo a la polaridad a que coloquemos nuestros consumibles como una pinza portamasa o un pinza portaelectrodo, se va a generar un porcentaje de calor. Normalmente, el porcentaje de calor está contemplado entre la polaridad positiva, un 30%, y la polaridad negativa, un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Y muchos de nuestros especialistas hacen la pregunta, oiga, ¿qué pasa si yo en el electrodo revestido coloco el portaelectrodo del menos? Pues fíjense que el 70% de calor va a estar más concentrado en el material base. Entonces, cuando yo coloco, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahorita con el electrodo de un octavo, 125 amperios, si yo coloco 120 amperios de un octavo, donde mi pinza portaelectrodo está en negativo, pues esa concentración de calor va a ser tan alta que si yo tengo un espesor delgado, ¡pum!, rompe el metal. Entonces, ¿qué se debe tener claro acá? Identificando este porcentaje, pues yo debo colocar la polaridad o la pinza portaelectrodo donde menos me genere concentración de calor y donde yo pueda manipularla. Entonces, cuando ustedes colocan su pinza portaelectrodo en la polaridad positiva, el 30% va a recaer sobre el metal base y el 70% en los accesorios. Quiere decir que se va a calentar más la pinza portaelectrodo, el encauchetado alimentador de corriente.
Entonces, es muy importante identificar las corrientes en nuestras máquinas de la línea profesional élite. Todas las máquinas vienen identificadas por ser inversoras y obviamente por tener una corriente rectificada, que tienen la capacidad de transformar esa corriente alterna en corriente directa. Y que según la información que yo les acabé de dar, pues hay que poner en práctica ese ejercicio. Siempre en el electrodo revestido, la pinza portaelectrodo preferiblemente para controlar el 70% debe estar en la polaridad positiva. Y viene entonces la parte también atractiva de esta capacitación, que es conocer las tecnologías. Las tecnologías es la capacidad o son las bondades que nos entrega cada uno de estos componentes al momento de ustedes realizar su operación de soldadura y que en algunas permiten ajustarse como otras que ya vienen predeterminadas. Las máquinas que tenemos acá vienen con 2 tecnologías predeterminadas, bueno, algunas con 2, otras con 3, pero se las voy a mencionar para que ustedes sepan que hay un grado de confianza. La tecnología que ya viene predeterminada en sus componentes se llama anti-stick. Entonces, el anti-stick se caracteriza porque cuando yo no tengo esa habilidad, yo todavía no tengo esa pericia, no tengo ese conocimiento, al momento de realizar mi arco eléctrico, el electrodo me queda en contacto sobre el material base y voy a generar un corto en una máquina convencional. Nuestra tecnología anti-stick lo que hace es minimizar al amperaje más bajo para que yo pueda desprender mi electrodo y la máquina no tenga ningún daño. Esto ya viene predeterminado por fábrica en cada uno de nuestros productos y no vamos a tener ningún problema. Otra tecnología, otra bondad que tiene ya predeterminada es el T-Flick-R. Y consiste, o es la tecnología que nos brinda al momento de que cuando yo esté trabajando un proceso opcional como es el TIC, no tenga que raspar el tuxteno sobre el material base, sino que por el contrario, yo debo tocar mi tuxteno sobre el material base y al levantar inicia el arco. ¿Eso qué va a garantizar? Que cuando yo le hago ese afilado a mi tuxteno en proceso TIC, esa punta de tuxteno no vaya a caer sobre el cordón de soldadura y obviamente por ser tan duro ese material no se funde a los 3600 grados Celsius y va a generar un defecto. Ese defecto obviamente se llama inclusión de tuxteno. Entonces la tecnología que ya viene predeterminada en cada una de nuestras máquinas tiene esta versión que es T-Flick-R. Otra tecnología que también viene predeterminada es lo que normalmente llamamos dual ball, que ya ahorita en la imagen de cada máquina la van a encontrar, dual ball y autoball. Entonces, el dual ball es la capacidad tecnológica que tiene la máquina de poderse conectar en 110 voltios y en 220 voltios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa tecnología porque este tipo de conexión de alimentación externa trabaja con un margen de error y el margen de error está aproximadamente en un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en vez de tener 110 voltios tengo 90 voltios, pues la máquina va a generar un problema de operación, o sea, va a aparecer un error de fábrica, digamos que una alarma realmente, y hace referencia a que es una caída de tensión. Lo mismo pasaría para el caso de 220. 220 si está por debajo de 210 voltios, la máquina se va a bloquear y no va a permitir trabajar. ¿A qué hago énfasis con este tipo de tecnología? La tecnología Dual Ball no trabaja con plantas eléctricas. La tecnología Autoball sí tiene un rango de margen. Normalmente ellas trabajan desde 95 voltios máximo hasta 270 voltios. Entonces, ellas se pueden trabajar con ese 5 o 10% de caída o ese 5 o 10% por encima. Esta tecnología aplicaría para conectar plantas eléctricas. Entonces, fíjense que hay unos valores predeterminados de fábrica y que garantizan que ustedes tengan total seguridad al momento de trabajar las máquinas. Bueno, teniendo claro el concepto de los valores predeterminados, vamos a pedirle a nuestros compañeros aquí camarógrafos que nos acerquen nuestras cámaras para verificar cuáles son esas ayudas, esos elementos, esos tecnológicos que les permite a ustedes facilitar y mejorar la calidad del producto. Entonces tenemos una de las máquinas más pequeñitas, que es la EliteAR 140 amperios. Es una máquina que en ese momento la tenemos conectada a 110. Vamos a darle el inicio a la máquina, vamos a unos segundos, perdón, y vamos a ver que ya tiene un panel de presentación. Ese panel de presentación es muy atractivo, ¿por qué? Porque tiene identificadores claros y puntuales para mejorar la calidad de los procesos de soldadura. En este caso, pues tenemos este potenciómetro
que es el que nos permite ajustar el amperaje. A medida que yo ajusto el amperaje, la máquina me entrega una tecnología que se llama tecnología sinérgica y es la capacidad que me da la máquina para que al momento de que yo seleccione un amperaje, ella me identifica el diámetro del electrodo que yo podría trabajar, teniendo claro el concepto o el resultado que yo necesito para poder soldar en un amperaje determinado. Tiene un identificador de tipo alimentación. En este momento me está diciendo que la máquina está conectada a 110. No sé si lo alcanzan a ver que está ahí en figura verde. Tiene los dos procesos. Fíjense que es una máquina especial para lector revestido con opción para TIC. En el lector revestido me permite ajustar variables. Este tipo de tecnología se llama tecnología sinérgica, donde me permite ajustar el arc force y el Hochstar. El arc force básicamente es fuerza de arco, darle una estabilidad de corriente para que electrodos como el 7018, que es un electrodo de revestimiento grueso, no se apague. Y el Hochstar también es para incrementar un amperaje muy fuerte en un tiempo muy rápido. Estamos hablando de 0,5 segundos para que arranque brusco y después se estabiliza. Entonces, dicen que estas ayudas que tenemos en nuestros productos facilitan que su operación y que su calidad en soldadura genere un porcentaje más alto en confianza y calidad como tal. Esta máquina con 140 amperios pues me permite realizar electrodos de 362 y 1 octavo. Si yo ya quiero una máquina con mayor aplicación, con mejor desempeño, pues simplemente vengo a una máquina un poco más grande. En este caso, les quiero presentar nuestra máquina Elitear 160. Con 20 amperios más, me permite aplicar esos electrodos que acabé de mencionar, de 362, 1 octavo y 532. Prácticamente es lo mismo. Con esta flecha seleccionamos procesos de soldadura, y se alcanza a ver la flecha cómo cambia, para TIC, para electrodo. También la máquina me está diciendo, estoy conectada a 110 voltios, tengo mi potenciador para ajustar, mi potenciómetro, perdón, para ajustar amperaje, pero ella ya no me va a ajustar fuerza de arco y Hochstar, sino yo lo hago de manera personal. Entonces aquí me dice qué espesor de material puedo soldar con esta máquina, qué diámetro de electrodo, qué Hochstar puedo aplicar y qué arc force o qué fuerza de arco puedo ajustar. Entonces la tecnología, hoy por hoy, tiene que mostrarnos a ustedes la facilidad de poder realizar aplicaciones de soldadura. Entonces, esta presentación es lo que llamamos actualmente tecnología sinérgica. Si por el contrario los 160 amperios no me dan, pues vengo a máquinas de mucho más amperaje, mucho más resistencia. En este caso quiero presentarles a ustedes la máquina Elitear 200. Es una máquina un poco más sencillita de programar, digamos que no tiene mucha programación, valga la redundancia, y me permite aquí pues obviamente con este selector identificar procesos de soldadura. Acuérdense que las máquinas inversoras en electrodo revestido por tecnología aplican para electrodo con opción para TIC. El potenciómetro que me permite regular mi amperaje cuando lo tengo en el proceso que es, pues fíjense que aquí lo máximo que me entrega son 113 amperios porque la tengo conectada a 110. Y alarmas como lo son aviso de que la máquina está encendida y testigo de temperatura pensando en el ciclo de trabajo. Esta máquina me entrega 200 amperios reales para realizar esas soldaduras de producción y esas soldaduras de mantenimiento. Hasta aquí voy con 200 amperios, pero yo quiero una máquina de más capacidad, que diámetros de 316 se puedan acercar a mis aplicadores de soldadura, pues tengo la versión Elitear 220 amperios. Que al igual que esta, pues ya tiene un protector que es bien atractivo para evitar que alguna pieza golpee la pantalla como tal, el panel frontal, y funciona de la siguiente manera: potenciómetro para ajustar mi amperaje, testigo de que está encendida la máquina, testigo de temperatura y selector de proceso, ya sea para lector revestido, que es la especialidad, y para TIC. ¿Listo? Entonces, es una máquina que también con 200 amperios me permite hacer soldadura de 362, 1 octavo, 532, 316. Entonces, fíjense que tenemos 4 máquinas que son bien importantes e interesantes al momento de aplicar soldadura y que está abierta obviamente a todos ustedes. Pero si yo quiero seguir a la vanguardia, quiero mejorar mi calidad, quiero que mis máquinas de soldadura no se me vayan a limitar en los procesos de soldadura, pues tengo lo que llamamos una máquina multipropósito o multiproceso. Se llama multipropósito o multiproceso porque es una máquina que tiene la capacidad de realizar esos 4 procesos de soldadura. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente con esta flecha yo puedo identificar los procesos de soldadura. Aquí lo tenemos en uno de los procesos manuales, como es el electrodo revestido. Con el electrodo revestido puedo aplicar 60-13, 70-18, 62-60-11 y las soldaduras de mantenimiento, electrodos de inoxidable, fundiciones, aluminio, recubrimientos duros, electrodos aliados, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer la aplicación de un proceso
en acero inoxidable como el TIC o el argón, pues le doy esta función, pongo mi antorcha de TIC y obviamente lo que yo les mencionaba. Entonces, esos que terminen con letra G deben obligatoriamente trabajarse con gas. En este caso, el gas inerte que utiliza para este proceso es argón. La especialidad de esta máquina son los procesos semiautomáticos. Entonces, en los procesos semiautomáticos tenemos la tecnología que ya mencioné, estas máquinas, que es la tecnología sinérgica. La tecnología sinérgica básicamente consiste en ajustar unas variables como gas, diámetro del electrodo, fuerza de arco, espesor de metal. Entonces, esta máquina obviamente va a suplir la necesidad o el requerimiento de aplicar los procesos de soldadura sin ningún problema. Digamos que con esta última máquina queríamos finalizar el tema de la capacitación, enfocándonos hacia lo que era la calidad en los procesos de soldadura. Bien, no sé si dentro de la capacitación de la charla hay alguna pregunta, alguna inquietud referente que podamos resolverla como para finalizar la capacitación. Profe, una pregunta. Giovanni, vamos a dar un momentico y ya al finalizar damos estas preguntas. ¿Me escuchan? Listo. Listo, quería preguntarles entonces a ver si teníamos alguna pregunta, alguna inquietud referente a lo que es la charla, pensando en la calidad de los procesos en soldadura. Con respecto a la máquina multiproceso, bueno, yo la usaría como tal, hablando por mí, la usaría tipo semiprofesional, o sea, uno que otro trabajo de contrato y para proyectos personales, o sea, no sería un uso muy extremo. He estado indagando al respecto y o sea, algunas personas, no sé, quisiera que me lo confirmaras, las máquinas multiproceso en la cuestión del arranque del electrodo tienen algunos problemas. No he tenido ninguna máquina de ese tipo en mis manos. Me gustaría que me informara usted más al respecto. Ignoro mucho del tema. Claro que sí, gracias a nuestro especialista por generar esa pregunta. Y efectivamente, digamos que no sea error, que no sea falla y que esto impida comprar máquinas multiprocesos. Fíjense que cuando yo les hablé de la línea élite, la línea élite tiene referencias por estrategia donde los procesos de soldadura tienen una especialidad y otros tienen una opcional. Las máquinas pequeñitas, estas que estoy señalando, 140, 160, 200 y 220, se identifican comercialmente como élite A. ¿Qué quiere decir esto? Esta referencia aplica solamente o es un producto que trabaja especialmente para electrodo revestido. Ya sabemos que aplican las dos líneas de aplicación, soldadura de producción, soldadura de mantenimiento. Si yo por el contrario quiero utilizar esta máquina que les muestro a ustedes, que es la Elite MP, quiere decir que ellas tienen una especialidad. La especialidad de este producto es el semiautomático. ¿Y qué quiere decir el semiautomático? Que aplica para alambres sólidos como el MIG-MAG y alambres tubulares como el Flux-Core Arc Welding. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa especialidad y la logramos identificar, pues la idea es sacarle ese mejor provecho. Digamos que por circunstancias adversas a la aplicación, se me puede acabar el gas, se me puede acabar la soldadura, otras variables que me impiden trabajar el semiautomático, tiene las opcionales. Como hablamos de opcionales, pues ya no vamos a tener la misma tecnología que una especial. No quiere decir que porque sean opcionales trabajen de manera errada. En nuestra máquina MP180, que es la que está disponible para todos nuestros especialistas en Sodimac, fíjense que cuando yo la programo aquí en el lector revestido, a pedirle favor al camarógrafo que me acerque aquí un momento para mostrarles esto que es bien interesante y que ustedes aclaren más la duda. Cuando yo la selecciono a un proceso opcional como es el lector revestido, pues tengo este indicador que me ajusta el amperaje, pero si yo necesito mantener esa estabilidad para un lector como el 7018, fíjense que yo muevo este botón y esta escala tiene de 1 a 10. En esa escala yo puedo mantener más estabilidad de arco,
para que electrodos como un 7018, como un 6010, como un electrodo de aluminio, un recubrimiento duro que se caracterizan por revestimientos gruesos, me dé más estabilidad de corriente. Entonces, digamos que nosotros en este momento podemos hablar de lo que es nuestra tecnología élite. Nuestra tecnología élite en ningún momento limita la tecnología que tiene aplicada el proceso de soldadura. Entonces, aquí tenemos una máquina especial semiautomático con opción para otros procesos como el electrodo y el TIC, pero fíjense que en el electrodo tiene la ayuda que es importante, como lo es la fuerza de arco. Ok, muchas gracias por la aclaración. Me parece una Aló. muy buena opción para considerar siendo yo un ¿cómo es? Hobbyista. Claro que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está mi amigo especialista? Cuéntame cómo te puedo Caballero, ayudar. buenas noches, le habla Fernando aquí de Guayabal. ¿Qué tal, Fernando? Una preguntita, hombre. Si a una máquina esa le cae agua, ¿qué pasa? ¿Se pierde la máquina o hay que dejarla un tiempo? ¿O qué pasaría ahí? Listo, nuestro amigo especialista. Entonces, fíjense en que la presentación de la máquina, en su parte frontal, vienen carcasas plásticas de un polímero de muy alta resistencia. Además de eso, si logramos ver, tiene unas rendillas con unos ángulos de inclinación, no porque sea gusto del fabricante, sino por el contrario, estamos cumpliendo con una norma establecida. Esta rendilla lo que hace es impedir que caiga directamente el agua. Si ustedes lo miran por el lado frontal o por el lado lateral, como lo tenemos en las máquinas acá, fíjense que estas rendillas están evitando que el agua caiga directo. Ahora, esto es muy importante y por seguridad industrial, ustedes deben saber que cuando yo voy a realizar aplicaciones o voy a generar arco eléctrico con climas donde la humedad es muy alta, palabras más, palabras menos, esté lloviendo o esté fluctuando agua, pues debo de una u otra manera aislar la máquina. Si está lloviendo, no puedo estar soldando. Y si tengo que hacer una aplicación donde obligatoriamente hay agua, pues mi máquina debe estar aislada. Puede ser un pedazo de madera, de plástico, un agente aislante que evite que la máquina me genere un cortocircuito. Si por accidente, como lo dice nuestro especialista, le cae agua, pues lo que hay que hacer es parar de una vez, dejar la máquina, secarla pues, con aire seco, una sopladora, un secador, e intentar prenderla, pero después de un tiempo moderado, estoy hablando de más de 2-3 horas, donde ese ambiente húmedo haya minimizado muchísimo. Digamos que es una de las mejores recomendaciones, pero si definitivamente cae un porcentaje muy alto de agua, la mejor opción es llevarla a un especialista, un ingeniero electrónico, en este caso, pues nuestros centros de servicio, que pues a nivel de información, en el territorio nacional contamos con 22 centros de servicio que le van a respaldar ese seguimiento, ese acompañamiento, pero es muy importante que seamos honestos al momento de decir, cuando llevamos nuestras máquinas, oiga, está fallando por esto y por esto. ¿Listo? Entonces, la mejor opción es eso, llevarlo a un centro especializado. A mí Yo me tengo una parece, buenas noches. Me Buenas noches, amigo parece, especialista. me parece interesantísima la charla suya, pero me parece que es mucha información y no alcanza uno a captarla. ¿Cómo puedo consultar más información sobre datos que usted da de la máquina, de los electrodos, de los procesos y de la calidad? Gracias. Correcto, listo. Entonces, como les decía desde un principio de la capacitación, nosotros debemos estar buscando definición y entrenamiento. Los entrenamientos básicamente están direccionados a esa información que nos va a entregar ayudas virtuales, los tutoriales. Hoy por hoy ustedes saben que el avance tecnológico nos permite indagar desde internet. Si ustedes quieren ver tutoriales de sus productos, ustedes simplemente entran en YouTube, buscan Élite, la referencia que ustedes quieran trabajar, y ahí aparecemos nosotros los técnicos dando esas capacitaciones. Hoy por hoy también contamos con un libro de soldadura propio de la marca que vamos a mirar cómo hacemos para transmitir esa información. Lo que dice aquí nuestro amigo especialista es verdad. En una hora ustedes no van a aprender los conocimientos porque esto requiere de entrenamiento. Si no hay entrenamiento, pues esta información a veces se puede volver compleja. Ahora, la idea de que ustedes participen como especialistas en este club donde todos los días van a adquirir conocimiento es que no solamente vamos a trabajar esta capacitación. Durante el transcurso del año van a venir otra serie de capacitaciones que obviamente para que ustedes no pierdan el hilo y obviamente adquieran más conocimiento, pues estén conectados y que puedan participar de este tipo de capacitaciones que son muy interesantes para el momento de adquirir el conocimiento. Entonces, tranquilos que herramientas hay,
ayudas hay. Sodimac se encarga y tiene la función de poder estar muy pendiente de las inquietudes que ustedes tienen y nosotros vamos a estar como técnicos respaldando ese apoyo. Creo que ahí Aló. tenemos la última pregunta. Yo Buenas tengo una noches. pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Aló, Sí, lo escuchamos. ¿me escucha? Sí, señor. Caballero, esas máquinas, ¿a qué distancia más o menos puede uno estar haciendo un trabajo o según la distancia la máquina pierde potencia o no le pasa nada? Porque Claro si que sí, algo amigo que uno vaya a hacer especialista. una finca Las y máquinas, que por ser tenga inversoras, 50 metros. tienen dos ¿Ah? características puntuales. Las máquinas, conectándolas a 220 monofásico o bifásico, se pueden poner extensiones de alimentación máximo hasta de 80 metros. Si yo las coloco a 110, pues la caída de tensión posiblemente va a afectar operando electrodos de 1/8. Entonces, si yo quiero trabajar con 110, me puedo extender máximo hasta la mitad, 20, 30 metros, pero obligatoriamente trabajando electrodos de 332. En 1/8 no les va a trabajar. Muchas gracias, caballero. Creo que la Buenas última. noches. Yo tengo una Terminar pregunta. ahí. Lo que La última pasa es pregunta que ya el finalizamos. electrodo 6011, ¿por qué tiene deficiencia? O sea, no se quema bien a comparación de la rosa 6013. Correcto. La composición química de un electrodo y de otro electrodo es distinto. El 6013 de color rosado que nos dice aquí nuestro amigo especialista es el electrodo más fácil de operar porque inicia fácil, porque mantiene la corriente estable, porque tiene unos elementos químicos muy sencillitos. En este caso les puedo hablar rápidamente de lo que es el rutilo. El rutilo es un material natural que se extrae de unas islas de Australia mediante un proceso de tamización y esa combinación y ese material en combinación con otros elementos químicos da esa uniformidad, esas características y esa ventaja de trabajar el electrodo. Ese electrodo es el que presta para aprender a soldar. El 6011 es un electrodo más complejo. ¿Por qué? Porque está a base de un componente que ya les mencioné, que es la celulosa. La celulosa tiene un material que en combinación con otros elementos necesita una estabilidad de corriente, necesita una eficiencia corriente, un inicio en caliente y requiere unos grados tecnológicos más puntuales. Entonces, hablar de uno y de otro tiene unas características distintas a las otras. Listo, creo que con esta pregunta finalizamos la Muchas capacitación de gracias. hoy. Gracias. Buenas noches. Listo. Yo Y quiero agradecerle a nuestros quería especialistas por preguntarle haber algo, profesor. participado. Yo sé que el tiempo no me da, pero pues las inquietudes vamos a generarlas ahí por el interno y vamos a tratar de Muchas buscarlos con los gracias. contactos y solucionarles esas preguntas. ¿Listo? Les agradezco mucho por el tiempo, el compromiso. Espero verlos en otra oportunidad y vamos a estar atentos a poderles brindar ese acompañamiento de asesoría. Buenas noches y Fer, muchas gracias. Buenas Chao. tardes, buenas noches. ¿Me escuchas? Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Chao. Gracias a todos nuestros Muchas especialistas. gracias. Feliz Gracias a noche. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, por la charla, profe. Gracias por la información.